Bueno, ya estamos, arrancamos primer bloque de semanario, nos metemos de lleno y fíjense lo que son mis invitados tan diversos, tan distintos, pero claro, todos tenemos tantas cosas en común que es fantástico poder juntarnos. Carlos Páez Vilaró, muchas gracias, sobreviviente de la tragedia de los Andes. Y alguna otra cosa más también. Pero mucho más artista y mucho... No, artista papá, digo bueno, yo, pero digo, alguna cosa más hice en mi vida. Ah, por supuesto que sí, sobre todo tener actitud, ¿no? Y trasladarla. Bueno, eso es lo que aprendimos. Bueno, ya en un ratito hablamos. Sol Pereira, cordobesa, mexicana, ya no sabemos bien, porque me parece que de allá te quieren y nosotros sí, los argentinos también, ¿no? Pero cordobesa, sí, pura cepa. Yo me identifico más, bueno, adoro México con todo mi corazón, pero bueno, tengo mucho que ver con esta tierra. Música, actriz, escritora, ¿con cuál te quedás o con todo? Y estoy más en el plano de la música, me gusta mucho escribir y eso como que trato de darme mañita, es un hábito que en el único que estoy más solita y me hace bien eso. Pero bueno, soy más música. Gracias por estar. Mariano Bergero, periodista de La Voz del Interior, que nos va a ayudar a entender qué está pasando con las tarifas, con las imágenes de los políticos. Todo eso. ¿Qué va a pasar con la campaña ya en vistas al 2019? Semana cargada esta. Semana cargada. Sí. Gracias por estar. Por favor, gracias por Gustavo Córdoba, analista político de la consultora, también Gustavo Córdoba y Asociados, que también nos va a ayudar a interpretar esta realidad. ¿Cómo va? Muy bien, Cruz. Bueno, gracias por estar. Un orgullo estar acá, gracias por la invitación. Bueno, gracias a todos por estar. Carlos, venís hablando de la actitud, ¿no? Y me parece que es un momento clave de los argentinos en donde tenemos que tener actitud para muchas cosas, sobre todo para la cuestión económica, que nos tiene maltraer, para la cuestión política. ¿Se aplica también? Y creo que la actitud aplica a todo. Creo que finalmente, después de vivir la historia que nos tocó vivir hace 45 años, si paso raya, yo digo que hubieron dos palabras que nos sacaron de la historia. Una fue la actitud y la otra la humildad, que aunque te parezca mentira van de la mano. Porque Dios nos enseñó en cada paso que dimos que la historia era por abajo, no era por arriba. Cada vez que nos la creímos, Dios nos pegó un garrotazo. En definitiva, la historia nuestra es una lucha permanente contra el no. El gran mérito nuestro fue que al no le dijimos que sí. Fíjate vos que primero el accidente, después recibir la noticia que no te buscan más, tomar la decisión de alimentarte de tus compañeros muertos, la avalancha, que murieron 8, encontrar la cola y no poder hacer funcionar la radio. O sea que siempre fue el no, más todos los no que tuvimos todos los días. Y nosotros al no le dijimos que sí, y le metimos una garra y una pasión, que bueno, que eso es lo que nos sacó de esa historia, que es la historia más increíble de supervivencia de todos los tiempos. O sea, no hay otra. Sí, no hay otra, que ya mismo hacemos un repaso, pero dijiste actitud y también sumaste humildad. Sin embargo, lo llevo a los políticos actuales. ¿Son humildes? ¿Tienen esa cualidad? No, para nada. Y me parece que lo que ellos, si tuvieron, hay algo que carece hoy la clase dirigente, que es la capacidad de escucharse. Me parece que hoy el político promedio en la Argentina no quiere escuchar y no tiene la capacidad o la empatía de entender lo que está pasando del otro lado, ¿no? Es muy llamativo eso. Pero además es exitista, me parece, ¿no? Es el no al fracaso. Y qué contradicción, ¿no? Porque habla Gustavo de que la idea de no escucharse y la palabra que venimos escuchando desde el año 2015 hasta la fecha es diálogo, ¿sí? Sin embargo, parece un puro marketing, un eslogan de campaña que nos viene acompañando con Cambiemos, que lo instauró, pero que otras fuerzas políticas lo fueron instaurando también. Sin embargo, vemos cómo hay poco diálogo. Esta semana hubo muchas muestras de eso, sobre todo la cumbre del PJ Federal, donde dialogan algunos. Hay otros que no están invitados a ese diálogo. ¿Un PJ Federal que está absolutamente dividido o no? Bueno, está dividido, está escindido de la parte, como ya dijo Miguel Ángel Pichetto o Carlos Caserio, el kirchnerismo que tiene prontuario, ¿sí? Es decir, todos aquellos que huelen a Cristina. Entonces, bueno, ese es un poco el escenario que ha mostrado Córdoba con esta cumbre que la encabezó institucionalmente el gobernador Juan Schiaretti, recibiéndolos en el centro cívico, y habrá que ver cómo termina de encaminarse. Pero no es un mal horizonte que tienen por delante cuando hace menos de 2 meses prácticamente no estábamos hablando de esto. Luego vino Gualeguaychú, aquella primera reunión incipiente, y ahora esta confirmación. Bueno, habrá que ver cuál es el rumbo. Y eso, digamos, cortito en el marco de que una semana compleja para el gobierno, ¿sí? En materia de tarifas, en materia de inflación, en materia de dólar, y ya ves que un grupo, al menos, un grupo del peronismo, empieza a regruparse y encontrando una senda de camino. Resta todavía
pero... Mientras tanto, no han tirado un nombre en particular para que encabece ese PJ. Y hablando de las tarifas, Gustavo, ¿de qué manera incide el peso de las tarifas en quienes nos gobiernan hoy, ¿no? Sobre todo en la imagen? Mal porque la gente quizá esperaba un impacto menor al que se está produciendo. Nosotros hicimos una encuestita en Río Cuarto, sí, solamente enfocada a la cuestión tarifaria, y solamente el 30% de los vecinos de la ciudad de Río Cuarto decían que podían pagar. El resto, el 66%, decían que no podían. Y cuando decían que no podían era porque sus niveles de ingresos estaban por debajo de los 20.000 pesos. Y pagar facturas de luz de 5.000, facturas de gas de 3.500, 4.000 o más, digo, es realmente un golpe muy duro a la economía familiar. Y ahí me parece que está el punto más importante que el gobierno no está viendo, ¿no? En función de cerrar los números macro, están perdiendo de un apoyo muy grande y de un consenso muy grande en las familias. ¿Qué pasa, Sol, en México y qué pasa cuando venís a la Argentina, ¿no? Porque te permite tener un termómetro social, ¿no? De cómo se vive allá. Yo te llevo a la política porque además sé que estás involucrada en distintas causas, ni una menos, y sos una luchadora. ¿Qué sensación o qué comparación podés hacer en cuanto al bienestar de la sociedad entre un país y el otro? Hay problemáticas un poco diferentes Distintas. porque allá el tema por ahí del narco, incluso el narcogobierno y todos esos vínculos son muy complicados, y si bien acá pasan cosas que también pueden tener que ver con esas situaciones, no es tan grave como allá. O sea, allá desaparecen 43 estudiantes y no pasó nada, eso está impune. De todas formas, yo siento que económicamente son dos países súper castigados, con modelos que de alguna manera tienen algo similar. Fuera de que tienen cosas similares, hay cosas en las que la gente logra una dinámica donde puede subsistir en ciertos sectores un poco más. Acá, ahora sobre todo en esta última vuelta que regresé a Argentina, noté un golpe, pero que me impactó fuertemente, que no lo había notado de esa manera en las otras veces. Ahora me quedé, y por supuesto que, aparte de que también me afecta particularmente claro. en todo, en lo cotidiano, que es una cosa que la gente está muy agresiva, está... pero son dos pueblos muy castigados. Creo que hay una clase dirigente en ambos lugares donde es como que no se mira a la gente, no se contempla para nada el reclamo, como que sí, hay una cosa, como decían, del diálogo, un diálogo absolutamente sordo entre la clase dirigente, sordo con la gente particularmente, y ahí es muy notable. Muchas veces, y hemos escuchado mucha gente hablar de que, bueno, a ver, si tuviese o si pudiese elegir un lugar para vivir, me iría a Uruguay porque es una especie de panacea. ¿Cómo se vive hoy en el país? Uruguay, yo no soy un ejemplo de cómo se vive en Uruguay, porque yo me la paso viajando, esa es la verdad. Sí. O sea que voy a dormir a Uruguay, a jugar al golf y me voy de viaje, porque me la paso sobre todo mucho en México. La escuchaba a ella. Fíjate que vi el otro día en televisión que tienen 104.000 asesinatos en el gobierno de Peña Nieto. Sí, ¿sabes lo que son 104.000? Sí, sí, incalculable. No, pero es una cifra, porque realmente las cifras hay que valorarlas en su justa medida. 104.000 es un estadio centenario. Ahí está buena la comparación porque uno pierde la noción, ¿no? Sí, el estadio centenario lleno, bueno, más que lleno, el Maracaná lleno, 104.000 personas, es una bestialidad. Es toda la ciudad de San Francisco. Por ejemplo, poner acá de Córdoba. Para dar otro ejemplo. Sí. Toda la ciudad de San Francisco. Toda. No, pero es una bestialidad, digo. Yo no podía creer, yo digo, este chico se equivocó y no se equivocó. Son 104.000 en el gobierno de Peña Nieto, que lleva 3 años y medio, ¿no? Sí. Aparte que dicen que esas son cifras que claro, todavía son mucho más grandes. Son que son, oficiales. sí, exacto. Me escapé de la vivencia de Uruguay. Uruguay Sí. se vive bien y Uruguay se vive bien en la medida que a Argentina le vaya bien. A mí me importa solamente las noticias argentinas. ¿Argentina dependiente o...? Y somos prácticamente, vamos a decir las cosas Sí. como son. Uruguay es una provincia, no es que sea una provincia argentina, pero debería haber sido, digo, era lo que quería No, Artigas. se han salvado, les digo. No, se han salvado, yo te diría que es fantástico. Está que hayan bien, quedado pero, digo, pero separados. originariamente Sí, debería está bien. ser, no tiene Sí. sentido, digo, Sí. creo que es un país inventado por Brasil y Argentina, digo, pero Uruguay, dependemos mucho de la Argentina, de cómo le vaya a la Argentina, el turismo, todo, la carne, en fin, una cantidad de cosas. Dependemos de la Argentina. Carlos, volviendo a tu historia particular, bueno, yo te veo acá con una fortaleza y una fuerza, pero habiendo atravesado una situación tan dramática, tan espeluznante, que ha llevado que se graben películas, libros, miles de escritos. ¿Cuántos días perdidos? 70 días. 70 días perdidos. Pero llevamos 26 libros, 3 películas y 9 documentales. ¿Vos te das cuenta lo que es la bestia de historia? Es una bestia. No, es pero impactante. lo importante es que fue protagonizado por gente del común. O sea, tú podías haber estado en esa historia.
Digo, no es un mérito mío, es un mérito del ser humano, que eso me parece maravilloso y es un poco lo que hablo de la capacidad del ser humano de evolucionar, transformarse y salir adelante. Yo era un chico, cuando cayó el avión, yo tenía 18 años, un malcriado, un consentido, desayuno en la cama, tenía niñera, porque veas el personaje niñera, que bueno, obvio que era mi niñera de chiquito y después de grande siguió viviendo en casa, pero fue la que me hizo la valija para ir al viaje ese. Entonces de repente te encontrás a 4.200 metros de altura, a 25 grados bajo cero, sin ropa, con 29 muertos al lado, a protagonizar una historia de 70 días que, vamos a valorizar los números, 70 días es mucho tiempo. Yo te invito a Punta del Este del 1 de enero hasta el 12 de marzo y vas a terminar harta de estar en Punta del Este, a vos que te gusta, pero de pasártela bien. Es mucho tiempo. Como yo digo, da para ponerse de novio, casarse y divorciarse. Es enorme el tiempo. ¿Y qué te generaba la posibilidad de seguir vivo, no? O la esperanza familia, de seguir vivo. la familia. ¿En qué pensabas? Decías, no, acá no puedo bajar los brazos porque tengo que llegar a... La gente se cree... Yo no peleaba por Hollywood. Fíjate que es una historia que tiene mucho glamour. Tiene los estudios más grandes de Hollywood, los que hicieron Indiana Jones, E.T., Spielberg. John Malkovich me representa a mí. Es uno de los top 10 de los actores del mundo. Digo, yo no peleaba por eso. Yo peleaba por cosas muy simples. Por volver a casa con mi mamá, con mi papá y con mi niñera y por mi vida. Esas eran... Porque cuando pasan estas cosas, se repotencian las pequeñas, grandes cosas que son las que le dan el verdadero sentido a la vida. Esa es la realidad. Pero te tiene que pasar una cosa de esta para darte cuenta de realmente dónde está la escala de valores. Claro que sí. Claro que sí. Todo el mundo tiene su cordillera, ¿no? Porque, eso sí, yo siempre lo digo. Todo el mundo tiene su límite, es su frontera que cruzar. En tu caso, por ejemplo, y al ser una música independiente, que es una de las cosas más costosas, los admiro, porque no sé de dónde sacan también esa fortaleza para seguir, ¿no? Ante un mercado tan fuerte. ¿Tu cordillera o tu frontera cuál fue? ¿O cuáles fueron, no? Es que yo creo que hay algo, la pelea es cotidiana, digo, por ahí... Es como decís, no hay una cosa por ahí tan extrema, entonces por ahí uno le cuesta más identificar. Claro, pero cada cual tiene su propia historia. Absolutamente. No hay un dolorímetro ni un angustiómetro. No, claro. Pero es que es una lucha constante, o sea, son... a mí me pasa también desde muy chica que tengo una cosa en donde lo más doloroso es la cosa injusta socialmente. Entonces, más allá de que en la música haya cosas que representen mi cordillera, en el arte y que me cuesten más o menos, hay una cosa con el convivir en lo cotidiano y que las cosas no sean del modo que a mí, lógicamente, humanamente, amorosamente me parece que tendrían que ser, es como algo con lo que me cuesta llevar el día a día con la injusticia, con el mundo en el que vivimos. Bueno, pero has aprovechado tus letras, tus canciones para poder expresarte, ¿no? Que eso es fantástico, tenés esa voz. Sí, el escribir, cantar y hacerlo como reivindicar o intentar salir de ahí desde un lugar de alegría, trabajar también con el humor como otra herramienta, no burlándome del otro, sino como riéndome de lo que me duele y eso que sea un motor, algo que le busque dar como un giro. Un poco la vida es bella, ¿no? Claro, la vida es bella. Bueno, ese era yo, ese personaje en la cordillera era yo. Mirá, buscar con el humor. Fue mi aporte, mi gran aporte fue el humor. Bueno, los voy a llevar un momento más a la política antes de hacer la primera de las pausas que tiene que ver con esto. Ya estamos en campaña plena en vistas al 2019. ¿Ya estamos en plena carrera? A ver, los políticos te van a decir que no, que están gestionando. Sí. Pero están en campaña, desde hace tiempo están en campaña y evidentemente yo creo que el mundial, digamos, de fútbol de Rusia va a ser una especie de bisagra. Un parteaguas, sí. Luego del mundial se va a activar todo, sobre todo en el ámbito de la oposición provincial. Digo, está mucho más claro el panorama en Unión por Córdoba, da toda la sensación que de no pasar ningún imponderable, el gobernador Juan Schiaretti irá por un nuevo periodo. Ahora el partido, después de los muchos que se van a jugar en el mundial, se va a jugar en la cancha de Cambiemos, por lo menos el de la oposición, y ahí hay muchos que quieren formar parte del equipo de los 11 y hay un montón que van a quedar en el banco, pero muchísimos, ¿sí? Y ahí va a estar una de las grandes disputas del año próximo. Va a ser largo. ¿No tiene Cambiemos, según tus investigaciones o análisis, ya definido el candidato o entre los posibles que aparecen? Porque hay muchos que se anotan, ¿no? ¿A cuál le ves? Pero es como el juego de póker de... No, ya sé que no nos podemos adelantar, Cruz. Pero... Es como el juego de póker de Millonario. ¿A cuánto nos gustaría sentarnos en una mesa donde la ficha de entrada son 3 millones de dólares? A todos. A todos. ¿Cuántos realmente pueden? Sí. Sí. Máximo. 1, 2. Digo, Cambiemos tiene un problema, más allá de los nombres, que yo creo que Ramón Mestre es hoy quien está mejor posicionado.
creo que tiene el problema que el votante de Macri en Córdoba prefiere a Schiaretti antes que a cualquier candidato de Cambiemos. Si Cambiemos quiere tener algún tipo de chance electoral el año que viene, tiene que trabajar en ese aspecto puntual, que es un problema interesante para resolver, no es una cordillera que tiene Cambiemos que la tiene que tratar de superar, porque indudablemente el dato está, Mestre en su reelección como intendente sacó 32,6%. Macri, 2 meses después, en primera vuelta, sacó 64, es decir, exactamente el doble que Ramón Mestre. Ese caudal electoral es el que tiene que conquistar, esa es la cordillera que tiene que superar Cambiemos. Bueno, ya vamos a hablar en momentos nada más qué va a pasar con ese capital de votos que anda dando vueltas. Vamos a hacer una de las primeras pausas, pero antes fíjense, ¿les gusta la escultura? Bueno, ni hablar a Carlos. Les voy a mostrar una en particular de un cordobés, es Chiche Enrique López da Sandra. Es una técnica mixta la que ha utilizado. Bueno, es un cordobés oriundo de Totoral que viene haciendo esculturas sobre todo a gran escala en distintos lugares de la provincia de Córdoba. Sueños de Libertad es el nombre de esta en particular y que representa el intento de la mujer de salir tras las rejas, ¿no? Es un intento que viene hace años logrando la mujer, porque tenemos que decir que ya estamos en igualdad de condiciones. Por supuesto que faltan algunos derechos y algunas cuestiones por lograr, pero hay una cierta igualdad o paridad, ya también lo hablamos. Vamos a hacer la primera pausa y ya venimos en Semanario.